Buenos días o tardes. Eh, el objetivo del video es como hacer lectura del capítulo uno, pues del libro que vamos a leer este periodo. El arte de amar del Fromm. El capítulo uno se titula ¿Es el amor un arte? Y digamos mi objetivo pues no va a ser leer completo, pues voy a referirme a algunas partes, hacer unos comentarios y digamos eso para que pensemos un poquito en un problema que les voy a plantear y pues dejen su comentario, ¿no? Hace parte pues de la evaluación del proceso que estamos llevando. En general pues este capítulo es corto, ¿no? Tiene 6 paginitas acá en esta versión. El texto fue escrito en el 59, pero me parece que tiene vigencia en algunos aspectos, ¿no? Ese primer capítulo cumple la función de en todo el libro de ser como el planteamiento del problema, ¿no? Digamos, ahí vamos a encontrar el enfoque problemático o en qué sentido el autor considera que este tema del amor es un problema, ¿vale? Entonces, empieza así. ¿Es el amor un arte? En tal caso requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar? Algo con lo que uno se tropieza si tiene suerte. Digamos, ahí nos está planteando como un tema, ¿no? Si el amor es una cuestión como que aparece porque sí y no hay manera como de, no sé, de anticiparlo, es una cuestión de azar y de suerte, pues, ¿qué sentido tiene que pensemos o nos preguntemos sobre el amor si no hay un margen del que dependa de nosotros? O sea, no tiene sentido como ganarse la lotería, no sé. No tiene sentido como ponerse a reflexionar sobre eso si en algún sentido no depende de nosotros, ¿vale? Digamos, esa es como a lo que se refiere la segunda pregunta. Entonces ya anticipamos que él se va a ir o a tratar de plantear su argumentación con respecto a la primera pregunta, ¿sí? Si es el amor un arte, ¿no? Eh, Ahora, si usted piensa que el amor es una cuestión de azar, eh, hay un lío, ¿no? Y es lo que plantea él acá. Casi nadie piensa que hay algo que aprender acerca del amor. Si no depende de ti, pues, eh, ¿qué necesidad hay como de ponerse en ese tipo de tarea, de entenderlo, de comprenderlo, de analizarlo, ¿sí? Sin embargo, él plantea acá esta frase, ¿no? Todos están sedientos de amor. Ven innumerables películas basadas en historias de amor felices y desgraciadas. Escuchan centenares de canciones triviales que hablan del amor. Es decir, el amor de todas formas es algo relevante, ¿sí? En la vida de la persona. Pero hay una contradicción, ¿no? Pensamos que es relevante, pero pues parece que no nos preocupamos mucho por aprender o instruirnos acerca del amor. Y digamos que acá en el texto sigue, eh, mm, dice, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar, no en la propia capacidad de amar. Él señala que cuando nos ocupamos de, de pensar como el problema, digamos, solo tenemos en cuenta un aspecto, ¿sí? Y entonces nos esforzamos por ser atractivo, es decir, nos preocupa principalmente ser amado, ¿sí? Pero descuidamos la parte activa y es el cómo amar, o sea, cómo nosotros eh, eh, procedemos, ¿sí? En esa tarea de amar, ¿no? Entonces por eso él habla que se descuida la propia capacidad de amar. Entonces cuando él dice que es una capacidad, entonces hay
ahí digamos entramos en la cuestión de que el amor no es cuestión de azar. No, más adelante él retoma ese término con más detalle. Y como nosotros nos preocupamos más bien por, por ser amados, no por aprender a amar, dice el autor acá. Entonces, para lograr que nos amen, ¿sí? Para alcanzar ese objetivo, pues uno en esta sociedad actual, yo pensaría que aún es así. Eh, un camino, uno de ellos utilizado en especial por los hombres es tener éxito, ser tan poderoso y rico como lo permita el margen social de la propia posición. Es decir, en el contexto en que estamos, lo que resulta atrayente digamos, son estos aspectos, ¿no? Tener dinero, acá dice ser exitoso, ni siquiera hoy es importante de pronto mucho el tema de la belleza en los hombres, ¿no? Usted ve esa figura ¿cómo es que es? Sugar Daddy, pues tiene dinero y pues obtiene, digamos, ese tipo de atractivo, ¿no? Y digamos así sea aparentemente o superficialmente, es amado porque tiene el éxito, ¿no? Y el dinero. Entonces, eso lo plantea acá el autor, ¿no? Y dice que las mujeres, ¿sí? Buscan ser atractivas por medio del cuidado del cuerpo, de la ropa, etcétera. Existen otras formas de hacerse atractivo que utilizan tanto los hombres como las mujeres, tales como tener modales agradables o conversación interesante, ser útil, modesto, inofensivo. El punto acá es, o lo que nos quiere decir él, es que eh, nos preocupamos es por tener características que sean atrayentes, ¿sí? Pues para las otras personas, los posibles candidatos o candidatos pues hacer la pareja, ¿vale? Acá él está hablando, parece que del amor romántico, ¿no? Dice, en realidad, lo que para la mayoría de la gente de nuestra cultura equivale a ser digno de ser amado es, en esencia, una mezcla de popularidad y sex appeal. Sex appeal. Digamos, cuando habla del tema de la popularidad, de pronto eso es algo que es cercano a ustedes, ¿no? Ahorita con lo de las redes sociales, ustedes, voy a hacer, no sé, yo no conozco mucho cómo es eso con ustedes, pero tal vez le parece un atractivo, ¿no? Digamos, yo supongo que ustedes tienen 1000, 2000, 3000 seguidores en sus redes sociales, ¿no? Pero entre ustedes habrán unos que tengan muchas más, ¿no? Y digamos, eso genera como una especie de valor, ¿no? Le dan valor a alguien porque tiene muchos seguidores, ¿no? Y de pronto, y de pronto eso puede generar lo que acá se plantea como que lo que nos parece atrayente es de pronto que el otro sea reconocido, ¿sí? Que tenga algún tipo de fama, así sea pequeña, o sea, si sea que usted en sus redes sociales sea famoso por hacer bobadas, por hacer pendejadas, no importa, o sea, no importa, digamos, el punto acá, lo que quiere decirnos el autor es que básicamente, como la lógica que tenemos en cuenta para dar valor y darnos valor es la lógica del mercado, ¿no? Entonces, eh, hay que saberse vender, ¿sí? Saberse vender y la popularidad y digamos tener como esas cualidades. Acá habla de éxito, pero pues ¿qué es el éxito? En el contexto tal vez de los jóvenes, ¿qué es ser exitoso? No es ser muy sabio, definitivamente eso no es. No es ser el más responsable, no es ser el más honesto, ¿sí? Entonces tienen como que analizar un poco o trato como de relacionarlos tal vez con lo que se me ocurre que puede ser su contexto, ¿no?
Y digamos que esa es como la primera premisa que plantea. Vale, digamos, acá plantea el autor, eh, continuando con su planteamiento de las razones por las cuales no nos interesa aprender sobre el amor. Dice, la segunda premisa que sustenta la actitud de que no hay nada que aprender sobre el amor es la suposición de que el problema del amor es el de un objeto y no de una facultad. ¿Qué quiere decir? Es como si eh, las personas o las cosas, en este caso, tuvieran como la propiedad eh, de ser, de ser amados, ¿sí? Como si el efecto o la sensación o el sentimiento de amar fuera en cierto sentido eh, proyectado, emanado, ¿sí? Por el objeto. Y entonces se reproduce de nuevo lo que planteaba el autor ahorita, ¿no? El interés por pensar el amor se reduce a pensar en el objeto amado, ¿sí? O en el objeto amoroso, ¿sí? Entonces, digamos, en cierto sentido acá el autor pues nos habla como de la historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que en el pasado el amor pues se pactaba, ¿no? Se pactaban las relaciones entre las familias con la idea de que el amor surgiría después de concertado el matrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que era como algo que aparecía y digamos era posterior en este caso pues a la unión, ¿no? Al convenio entre las familias. Luego dice, en las últimas generaciones el concepto de amor romántico se ha hecho casi universal en el mundo occidental. Y es por lo siguiente, ¿no? Y es que en la cultura se producen obras, ¿sí? Obras literarias, obras cinematográficas, obras pictóricas, y muchas veces el tema de las obras es el amor, ¿sí? Y digamos, yo les explicaba en clase, cuando usted escucha la historia de Romeo y Julieta, la historia de Don Quijote de la Mancha y de Dulcinea, el mito de Adán y Eva, eh, esta historia de Sierva María de todos los ángeles, digamos, contiene un mensaje sobre qué es el amor, cómo se ama, los tabúes, ¿sí? Los tabúes o lo prohibido en el amor. Eh, que digamos por la masificación que ha sido posible gracias también a los medios de comunicación, hace que en nuestro pensar colectivo, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, en nuestros hábitos, se incruste, ¿sí? Una concepción acerca de lo que es amar y cómo amar, ¿no? De ahí esa idea de que la idea del amor romántico se ha hecho casi universal, ¿no? Y acá el autor plantea pues que esa idea del amor ha evolucionado, ¿no? Digamos, en el pasado pues las familias decidían, pero acá dice, ese nuevo concepto de la libertad en el amor debe haber acrecentado enormemente la importancia del objeto frente a la función. Eh, en el tema este que les ponía acá, el ejemplo de los matrimonios pactados, de pronto la visión del amor, pues, tiene que ver con que, digamos, tiene como una finalidad, ¿sí? Digamos, usted se une con otro, pues, para tener familia, eso puede tener, digamos, eh, intereses de tipo económico, intereses de tipo social, ¿no? En el sentido de, de, por ejemplo, en esta tradición de la monarquía inglesa, de los cargos nobiliarios, digamos, eso juega un papel allí como importante, ¿no? Eh,
Bueno, entonces acá el autor retoma esa idea, o pienso yo que retoma esa idea del amor y cómo está influenciado por el presente, o los hábitos, o sí, o lo que es hegemónico en la cultura pues presente, ¿no? Y él habla acá. Hay en la cultura contemporánea otro rasgo característico estrechamente vinculado con ese factor. Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de contemplar las vidrieras de los negocios y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a plazos. Eh, Esto quiere decir, bueno, acá digamos está hablando pues obviamente del sistema económico capitalista. Erich Fromm les decía que hizo parte de la escuela de Frankfurt, y digamos perteneció también al Instituto de Investigación Social en Alemania en los años 30, 1930, 1932-33. Y digamos, ese grupo de pensadores, yo les contaba, desarrollaron una reflexión sobre las sociedades contemporáneas de la posguerra, después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que tenían como categoría central, o como enfoque central, las lecturas que Marx y Hegel habían hecho acerca pues de qué, de la manera como se desarrollan los procesos históricos y de las relaciones que las diferentes esferas, ¿sí? Digamos la esfera económica, la esfera política, la esfera ideológica, tienen el desarrollo pues del individuo, en el desarrollo del ser humano. Digamos el hombre, lo que nosotros somos no es una cosa espontánea, y que en cierto sentido somos algo puro, ¿no? Nosotros somos afectados por el contexto, ¿sí? Y digamos, Marx plantea pues el tema de que el sistema económico capitalista ha colonizado, digamos, ha afectado las diferentes o las otras esferas de la vida, ¿no? Y digamos, yo pensaría acá que a eso se refiere Fromm, cuando llama la atención acerca de la cultura del intercambio, ¿sí? Porque pues la cultura del intercambio pues se refiere a la cultura o a la lógica mercantil, a la lógica del mercado, ¿sí? Entonces, luego acaba de hablar, dice, hay demanda en el mercado de la personalidad. Una mujer o un hombre atractivos son los premios que se quiere conseguir. Está poniéndonos como el tema, como en ese contexto, ¿no? Dice, de cualquier manera, la sensación de enamorarse solo se desarrolla con respecto a las mercaderías humanas que están dentro de nuestras posibilidades de intercambio. Acá hay otra cosa. De ese modo, dos personas se enamoran cuando sienten que han encontrado el mejor objeto disponible en el mercado, dentro de los límites impuestos por sus propios valores de intercambio. En una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante, no hay en realidad motivos para sorprenderse de que las relaciones amorosas humanas sigan el mismo esquema de intercambio que gobierna el mercado de bienes y de trabajos. Digamos acá, eh, lo que él trata de decir es que nosotros elegimos, digamos, lo que nos gusta, eh, pero realmente no es una elección en el sentido de que la preferimos porque la queremos porque estamos inmersos en un sistema que de alguna manera nos programa, ¿sí? Nos programa para querer ciertas cosas
y no otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que a usted le parece bello, lo que le parece la belleza, tiene que ver con lo que en el mundo publicitario y del marketing le dicen que es bello, ¿sí? A los niños y a las niñas, bueno, adolescentes y adolescentes, la preferencia acerca de lo que es una bonita persona o una persona bella se define por la superficie, ¿sí? Por lo que se ve, ¿no? Entonces hay cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de color de piel, cierto tipo de, etcétera, cierto tipo de manera de vestir. Y digamos acá es a lo que se refiere. No somos imparciales, ¿sí? No somos neutrales, estamos afectados por nuestro medio y en cierto sentido eso también nos aleja y nos distancia de que nos preocupemos por cultivar nuestra facultad de amar o nuestra capacidad de amar, ¿no? Y dice, digamos la tercera razón dice, el tercer error que lleva a suponer que no hay nada que aprender sobre el amor radica en la confusión entre la experiencia inicial de enamorarse y la situación permanente de estar enamorado, o mejor dicho, de permanecer enamorado. Digamos acá, eh, yo creo que tiene que ver más con el tema de, de la, ¿cómo se llama eso? Del deseo, ¿no? De la pasión, ¿no? Digamos al inicio de las relaciones, pues, cuando usted conoce a alguien, empieza a conocer a alguien, pues hay un margen pues digamos así, de misterio, ¿sí? Al principio. Y digamos que lo que plantea el autor es que es difícil distinguir, ¿sí? Si eso es amor o no, digamos, si ese desconocimiento que tienes del otro y que quieres satisfacer y que se expresa en ti como deseo, que se expresa en ti como pasión, es ya amor, o digamos se puede mantener en el tiempo, ¿no? Entonces acá él plantea acá lo siguiente, ¿no? Eh, las dos personas llegan a conocerse, no, mentiras, acá más antecitos. Si dos personas que son desconocidas la una para la otra, como lo somos todos, dejan caer de pronto la barrera que las separa y se sienten cercanas, se sienten uno, ese momento de unidad constituye uno de los más estimulantes y excitantes de la vida y resulta aún más maravilloso y milagroso para aquellas personas que han vivido encerradas, aisladas y sin amor. Ese milagro de súbita intimidad suele verse, facilitado si se combina o inicia con la atracción sexual y su consumación. Entonces ahí se refiere como a esa experiencia inicial, ¿no? Pero hay un lío, ¿no? Sin embargo, tal tipo de amor es, por su misma naturaleza, poco duradero. Lo que quiere decir es que si el amor se basa en esa búsqueda de satisfacer pues ese tipo de necesidad, eh, pues digamos, no va a resultar eh, el sexo estimulante siempre de la misma manera, ¿sí? Tiende a desaparecer el misterio en la medida pues se reproduce, se repite pues esos encuentros, ¿no? Y entonces tiende a debilitarse pues, pues esa satisfacción. Y en ese orden de ideas, si el amor se basa en esa satisfacción sexual que plantea acá el autor, pues no va a ser duradero, ¿sí? Entonces luego dice, las dos personas llegan a conocerse bien. Una intimidad pierde cada vez más su carácter milagroso hasta que su antagonismo, sus desilusiones, su aburrimiento mutuo terminan por matar lo que pueda quedar de la excitación inicial, no a lo que me refería ahora. Dice, no obstante al comienzo no saben todo esto. En realidad consideran la intensidad del apasionamiento como es estar locos el uno por el otro.
como una prueba de la intensidad de su amor, cuando solo muestra el grado de su soledad interior, ¿no? En últimas, lo que quiere decir el autor es que a mayor deseo, eh, y digamos, si no, si simplemente usted se deja llevar y no lo controla, eso, eso habla, eso habla en usted de una gran necesidad como de otro que de pronto tiene que ver con lo que dice acá, una soledad anterior. Eh, Listo, digamos, esas son como las tres premisas, ¿no? Eh, no nos preocupamos eh, por aprender acerca del amor. Uno, porque pues como que nos interesamos por ser amados, ¿sí? Dos, porque pensamos que, que el amor depende como de ciertas condiciones, ¿no? Que están en el objeto amoroso. Y tres, porque solimos confundir como la pasión y la intensa emoción de atracción, ¿sí? Que a veces nos producen otros. Digamos, no distinguimos muy bien eso de pues lo que sería, supongo, realmente estar enamorado. Esas son como las tres situaciones. Y digamos, de todas formas, acá el autor dice que pues no tiene sentido, ¿no? Porque no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tan tremendas esperanzas y expectaciones. Es decir, a usted le preocupa que le vaya bien en el amor, ¿sí? Y a usted le da miedo que fracase, ¿sí? Que le vaya mal en eso. Y sin embargo, no lo cultiva, ¿sí? Digamos, es como raro eh, que sea tan importante, pero que no nos ocupemos de aprender a amar, ¿no? Acá dice el autor que pues evidentemente no hay nada más, dice, no hay nada más difícil que amar. Y amar es una necesidad, ¿sí? Y sin embargo no nos ocupamos de ella. Pero él acá, digamos, nos plantea lo que va a hacer, ¿sí? Eh, no podemos renunciar al amor, ¿no? Eso digamos, es imposible, es algo fundamental en nuestra vida, ¿sí? Pero tampoco podemos como quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Entonces solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor, y es examinar las causas de tal fracaso y estudiar el significado del amor, ¿vale? Esas, digamos, son como la línea de estudio que él va a hacer, por qué fracasamos en el amor y qué es el amor. Y él propone una tesis, o sea, que vamos a entender el amor de una manera y de pronto eso nos previene un poco más de fracasar en el amor. Y él dice que entonces hay que entender que el amor es un arte, ¿sí? Tal como es un arte vivir, y digamos él acá hace una analogía, ¿sí? Con la medicina, ¿no? Y plantea que para aprender un arte, o sea, si el amor es un arte, pues se aprende, ¿sí? Como el médico aprende el arte, pues de curar, ¿no? Y entonces él plantea que pues hay una teoría y hay una práctica. Entonces, para tú volverte, digamos, tener dominio en un arte, pues tienes que saber la teoría y tienes que saber la práctica, ¿no? De hecho, el capítulo se llama La teoría del amor, ¿no? Que es el que debemos leer para la próxima semana. Y digamos, en todo arte, ¿sí? Digamos, se produce la obra, no se produce una obra o se llega como una finalidad, y por tanto hay unos pasos que tú debes seguir para poder lograr pues desarrollar ese arte, ¿no? Y digamos que ese es como lo que él plantea que va a hacer en el texto. Eso es lo que nos va a explicar. Acá hay como una pregunta al final que me parece interesante. Dice, ¿sucede acaso que solo se consideran dignas de ser aprendidas las cosas que pueden proporcionarnos dinero y prestigio,
y que el amor, que solo beneficia al alma, pero que no proporciona ventajas en el sentido moderno, sea un lujo por el cual no tenemos derecho a gastar muchas energías. Digamos ahí nos llama la atención, ¿no? Si es tan relevante el amor, merece que nos esforcemos por él, merece que trabajemos por él, merece que lo aprendamos como un arte. Entonces, digamos, este es el primer capítulo, es cortico. Eh, este video dura como 30 minutos, así que no nos demoramos mucho. Ahorita acá les voy a dejar como un tema que me llamó la atención, y es que, bueno, él básicamente dice que la manera como él plantea que se entiende el amor, pues se define un poco por el contexto, lo que nos parece deseable amar, preferible amar, se define por el contexto, y en este caso él pues hace referencia a la sociedad de consumo, ¿sí? Al mercado. Entonces yo sí quería plantearles ahorita, digamos en su contexto en el que ustedes se desenvuelven, qué es lo que define lo que para ustedes es deseable o preferible en términos del amor. Ahí se lo voy a dejar como la preguntita, para que la respondan, ¿vale? Entonces, yo pensaría que hasta ahí. Muchas gracias.